Entrando en materia, este panel tiene, como decía nuestra coordinadora Fanny, el objetivo de dar una mirada general a lo que es este problema nacional de los accidentes de tránsito. Muchos se preguntarán por qué una institución como el Observatorio Político Dominicano, la Unidad de Políticas Públicas, se enfoca en un tema como este, y es precisamente por el impacto que este tema tiene en todos los órdenes de la vida nacional. Nosotros como Unidad de Políticas Públicas tenemos a bien presentarles esta mirada general de lo que son los accidentes de tránsito, su mortalidad y de las políticas de seguridad vial que son necesarias para reducir estas muertes que causan, como decíamos ya de manera informal antes de comenzar esta actividad, causan mucho dolor en la familia dominicana y sobre todo es un problema que requiere de la respuesta del Estado a través de políticas públicas. Bien, en República Dominicana actualmente se ha dado la situación de que estamos siendo reconocidos a nivel de los informes internacionales como uno de los países más inseguros en sus vías. El último informe de seguridad vial de la OMS nos coloca como el segundo país con mayor mortalidad en las carreteras, superado solo por una isla que apenas tiene 1.229 habitantes. Y lo que sabemos un poco de cálculo elemental, nos damos cuenta que realmente esto es una situación relativa, lo que nos indica que realmente somos el país, podría decirse, los expertos no me dejan mentir, con mayor muerte de accidentes de tránsito. Esta frecuencia con que suceden ha sido estimada por muchísimos organismos a nivel estatal. Hay que destacar el trabajo que hace la Oficina Nacional de Estadística en el levantamiento, o más bien la recopilación de todas estas estadísticas de los organismos que producen. Y tenemos que entre el año 2005 y 2012, y preste mucha atención a este dato, se produjeron por lo menos 5 muertes diarias en accidentes de tránsito. ¿Y qué ha pasado de ahí para acá? Que esto no ha suscitado la atención debida, no solamente del Estado, sino de todos los entes de la vida pública nacional, porque esto es un problema bien evidente. Pero también tenemos que los accidentes de tránsito, tal como lo indican las estadísticas, tienen un periodo, tanto en hora, día, mes, en la que ocurren con mayor regularidad. Tenemos que si hablamos de horarios entre 6 y 12 de la noche, es que ocurren la mayor cantidad de muertes. Si lo vemos por el día de la semana, tenemos que en el fin de semana, entre sábado y lunes, también. Pero si lo vemos a nivel de mes, es lo más triste. Porque cuando se dan las dos celebraciones más importantes del cristianismo, que son la Pascua de la Navidad y la Pascua de la Resurrección, donde se invita precisamente a un recogimiento, a que la familia disfrute, es donde la familia tiene más dolor. ¿Por qué? Porque es donde ocurren más muertes por accidentes de tránsito. Una cosa paradójica esta, ¿verdad? Entonces, tenemos que solamente en el feriado de Nochebuena, Año Nuevo y el 25 de diciembre, la fiesta de la Natividad, 965 personas entre fallecidos y lesionados tuvieron un accidente de tránsito. Entonces, estos accidentes de tránsito también tienen su propio, vamos a decir, género. Ocurre básicamente entre los hombres jóvenes, entre 18 y 45 años de edad, o sea, la porción, el segmento de la población más productiva, personas que están en edad de trabajar o estudiar,
son más propensas a morir en las carreteras. Y también tenemos que una serie de provincias de nuestro país son las que aportan más muertes a este macabro índice. Y son estas provincias de tamaño medio que tienen una mayor proporción de personas con motocicletas. Ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es el objetivo de este conversatorio? Bien, respondernos estas 3 preguntas básicas. ¿Cuáles serían estos costos económicos asociados a los accidentes de tránsito? Hablamos que pueden andar sobre el 2% del Producto Interno Bruto, algo sumamente escandaloso, pero que puede ser más de ahí, dado lo que hemos visto anteriormente de la gran cantidad de muertes que suceden. ¿Y cuáles son las debilidades a lo interno de nuestro país, tanto legal, tanto por la infraestructura, pero también por la educación, que dan al traste con esta realidad? ¿Y qué salidas, qué soluciones podemos encontrar a esta realidad? Yo pienso que estas 3 preguntas, con la participación de estos panelistas, van a encontrar sus respuestas en este breve conversatorio. Así que yo paso inmediatamente con el doctor Adrián Puello, gerente de epidemiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, amigo personal de muchos años en la Universidad Católica de Santo Domingo, que nos va a hablar precisamente de la frecuencia y la mortalidad en los accidentes de tránsito. Un aplauso para él. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel. Agradecer al Observatorio de Políticas Públicas por la invitación de la tarde de hoy. También por compartir este espacio con panelistas de alto nivel, reconocidos a nivel nacional e internacional en el tema de los accidentes de tránsito. Yo he preparado una pequeña diapositiva para responder un poco a estas preguntas. Sé que es un formato un poco corto para un tema tan amplio que es el tema de traumatismos y lesiones por accidente de tránsito. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos pasarla. Yo quiero iniciar el tema con la evidencia que estamos mostrando. Fue un estudio epidemiológico desarrollado en el 2010 a propósito de un programa de formación en epidemiología, donde se utilizó una metodología de captura-recaptura vinculando las bases de datos oficiales de la República Dominicana. Gran tema y problema en la República Dominicana de los accidentes de tránsito es que ninguna institución en República Dominicana conoce el número real de muertes y lesiones. La policía, por su parte, registra grandes eventos, sobre todo los aparatosos, lo que ocurren en la calle, en la vía pública. La Oficina Nacional de Estadística recupera de las fuentes primarias. El Ministerio de Salud Pública recupera los certificados de defunción con registro de mortalidad por accidente de tránsito. El INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, registra también las necropsias. Y por otro lado, entonces, tenemos una gran base de datos nacional nueva y que pendiente por explotarse y aprovecharse al máximo, que es la de la seguridad social, la que recupera los eventos mórbidos vinculados a los accidentes de tránsito. Esta evidencia que voy a mostrar viene de la fusión de esas bases de datos y como un ejercicio epidemiológico se pudo estimar el número de muertes y lesiones para el año 2010. Bueno, la situación global del tema de accidentes de tránsito y las muertes es muy conocido ya por todos, es una epidemia a nivel mundial. Existen grandes discrepancias entre los países de mediano, poco y grandes ingresos, donde sigue aumentando una curva siempre positiva para los países de bajo ingreso y mediano ingreso, mientras que los países de mayor ingreso ya ha comenzado la disminución franca y continua durante los últimos años. Así también podemos ver que en el ámbito nacional los accidentes de tránsito, como acabo de decir, son un tema 1A de salud pública, identificado por los diferentes ministerios y por la población dominicana y por la realidad de las muertes que podemos registrar a cada día. En el 2010 hubo un registro diferente del ministerio y de la policía, por lo que el ejercicio trató de fusionar estos datos para
proporcionar un dato real para el 2010. Sí. Además que el marco legal en República Dominicana está disperso en diferentes instituciones, por tanto, una respuesta que le voy a dejar el tema al experto, al ingeniero Holguín, sobre lo que es seguridad vial como visión de país debe estar integrado. Me voy a limitar ahora, en esta segunda parte, a lo que es morbilidad y mortalidad asociada a los accidentes, que está por demás decir que no existe ningún estudio específico para cada uno de los temas, sino que uno se basa en los registros administrativos de lo que hay y de lo que existe hasta la fecha en República Dominicana. Sí, siguiente por favor. Siguiente. Sí, aquí podemos ver, y también en la parte de mapas y gráficos de distribución nacional, se la voy a dejar a la ONE, que es la responsable del tema, pero en este gráfico podemos ver a partir de las estimaciones realizadas en el 2010, y como ya explicó Juan Manuel, existe una concentración clara y franca en provincias de mediano nivel. Se puede ver muy bien el distrito y la provincia de Santo Domingo, provincias de zona céntrica del país, región norcentral, provincias que tienen carreteras de montañas, que es un factor también de riesgo identificado sobre todo por el tipo y calidad de las montañas, y un gran hallazgo que es la provincia de Higüey, el Altagracia, una provincia turística donde la población registrada, es decir, la población fija, es muy relativa con relación a la turística. Por tanto, aquí hay un factor interesante a estudiar con relación a los accidentes de tránsito. Siguiente. Bueno, en esta tabla podemos ver claramente con el ejercicio que se hizo de estimación, pues a partir de un método, como le acabo de explicar, que si nosotros fijamos, hay 4 tipos de modelos, y el modelo más adecuado que pudimos acercarnos más a la realidad fue el modelo C, donde en el 2010 logramos estimar muertes y lesiones por accidente de tránsito en 24.710, con un intervalo de confianza muy pequeño, por lo tanto se puede ver que cercano un poco a la realidad. Eso fue para el 2010, ahí están mezcladas las muertes y lesiones. De acuerdo. Después, si nos vamos al modelo superior, por así decirlo, vinculado ya a otros factores de riesgo y sesgo en el que no podemos estar muy seguros, pero eso nos puede mostrar la base del problema, y es que ya para accidentes, muertes y lesiones por accidente de tránsito, en el modelo D podemos estimar a 65,000 casos, y esto fue para el 2010. Mostrándonos con el intervalo de confianza que estadísticamente nos da cierta certeza, podemos ver que estamos cerca de la realidad, pero que en República Dominicana todavía no tenemos data de calidad para poder estimar realmente. Ahora bien, estos datos, con todas y sus limitaciones, nos muestran claramente hacia dónde deben ir las políticas públicas. Independientemente de que sean malos los datos o limitados, sabemos que la realidad dominicana es que las muertes y las lesiones por accidente son un gran problema en República Dominicana. Si podemos seguir adelante, por favor. También aquí podemos ver en esta gráfica que le quise mostrar con relación a la movilidad, y es que aquí se midió el tiempo transcurrido entre el momento que ocurrió el accidente y la primera consulta o el primer registro en un hospital, registrado en cualquier hospital público o privado. Y se puede ver claramente que a nivel de la emergencia, yo calculé lo que sobrevivieron al accidente de tránsito y lo que murieron como salida del resultado, y se puede ver claramente que los que salieron vivos, ¿no?, sin algún grado de mortalidad, solamente duraron en promedio 4.2 horas luego del registro del accidente hasta llegar al hospital. Cuando comparamos eso con los que murieron, vemos la gran diferencia de más de un 50%. Las personas que murieron y llegaron a un servicio de salud a ser registrado duraron en promedio 8.2 horas. En Estados Unidos, por comparar con algún cercano, el promedio de tiempo entre que ocurre el accidente y
los primeros servicios, que pueden ser hasta de una ambulancia, estos son de menos de 1 minuto. Está estimado entre 1 y 3 minutos. Aquí podemos ver lo que son las consecuencias de la morbilidad asociada a los accidentes. Sí. Bien, y en esta tabla entonces nosotros quisimos mostrar los indicadores internacionales estandarizados por OMS para muertes y lesiones por accidente de tránsito. Se registra que el número de muertes y lesiones para ese año fue de 5.900, casi 6.000 de las registradas, pero el gran detalle y que fue una gran ventaja para nosotros para poder publicar y llevar este trabajo al ámbito internacional es que descubrimos o encontramos más de un 62% de duplicados en los registros, por ejemplo, de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Por tanto, hay un gran problema en las estimaciones y en los datos que utilizamos, ya que si nos estamos basando en una data que tiene una duplicación de más de un 60%, entonces sí hay problemas para la toma de decisiones. Bien, y en esta última que me permito mostrarles, nosotros estimamos el grado de complicación que puede ocurrir luego de un accidente según el tipo de lesión, si en el cuello, si en el tronco, si en miembros inferiores, y esto fue un modelo de regresión logística en el cual se pueden ver los estimados que fueron significativos. El grupo de comparación para regiones del cuerpo fue la cabeza y cuello, que se conoce muy bien que son las áreas con más frecuentes lesiones y traumas, pero cuando comparamos las lesiones de tórax, de miembros inferiores, de pelvis, nos dimos cuenta que un tema importante que a nivel internacional ya es conocido son las lesiones medulares y de la columna vertebral. Son un problema de salud relacionados a los traumas y que los directores de hospitales traumatológicos conocen muy bien, que aumentan la estancia hospitalaria, aumentan el número de consultas posteriores y aumentan el riesgo de exposición a infecciones vinculadas a la atención. Por tanto, la morbilidad y mortalidad de los accidentes de tránsito es un tema de salud pública de alta importancia para todos los involucrados. Siguiente. Ya las conclusiones y recomendaciones. Y siguiente. Con eso quiero terminar mi punto, y es que necesitamos en República Dominicana integrar definitivamente, tomar una estrategia integrada entre los diferentes ministerios, en una respuesta de Estado que tenga vinculación con el tema de accidentes de tránsito desde una política pública bien clara que nos organice y logremos reducir este tema, que los factores de riesgo son conocidos. Aquí no hay nada de misterio, se sabe lo que hay que hacer y manos a la obra. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Ahora seguimos inmediatamente con el licenciado Valentín García de la Oficina Nacional de Estadística. Un aplauso para él, por favor. Bueno, muchas gracias a Juan, muchas gracias a Fanny por su presentación y a la institución que nos invita hoy a participar aquí con ustedes. Verán, para mí el tema de los accidentes de tránsito es importante, mejor dicho, me implica por 3 razones. Una, porque vengo de un país, España creo que se nota, vengo de un país que en 15 años consiguió, con una política muy fuerte, muy potente y muy radical, reducir también radicalmente las muertes por accidente de tránsito. O sea que se puede. Esto fue a partir de los primeros 90, básicamente. Lamentablemente, en los 80, mi hermano murió por un borracho que lo atropelló. Y todavía no lo perdonó. Pero quiero decir que estoy seguro que en este país hay mucha gente que tiene mi misma historia y que tampoco la cuenta, o la cuenta en lo privado, pero creo que estas cosas hay que contarlas en lo público, ¿no? En fin. Sí, adelante. Miren, yo voy a responder solo a 3 preguntas. ¿Cuántos y quiénes mueren? ¿Cómo mueren y dónde mueren? Y creo que con eso hacemos una visión
bastante clara de lo que está pasando, ¿no? Obviamente, aquí ya se han comentado cosas que apuntan al mismo sentido y lo mío no va a ser especialmente innovador a ese respecto. Sí que quiero recoger un poco de la aportación que ha hecho Adrián, porque creo que acierta cuando dice que tenemos un problema con los datos. O sea, tenemos datos que nos pueden dar información y se nota que la información es válida para orientar las políticas públicas, pero hay mucho que hacer con los datos todavía. Hay mucho que hacer con los datos en la policía, en la MED, en salud pública y en todos los lugares, ¿no? Y sobre todo tenemos que aprender a trabajar juntos. Porque, bueno, es fácil salir en prensa todos los días con una encuestita o con el último registro que tú has producido, pero ese registro no tiene nada que ver con el de la otra institución, ni con el resultado de la otra encuesta, ni te has preocupado por coordinar esa información, ¿no? Un poquito más de coordinación lo podemos pedir. Lo podemos pedir porque, entre otras cosas, la no coordinación en los datos estadísticos también demuestra que no hay coordinación en la intervención. Y eso es más grave, porque al final pagamos los ciudadanos con nuestras vidas, ¿de acuerdo? O con lesiones de por vida, como plantea Adrián. Bueno, ¿cuántos y quiénes? Esta es una perspectiva histórica, ¿verdad? De los datos de la policía. Los datos de la policía yo creo que no están duplicados, creo. Probablemente haya su registro, porque hay muertes que no se captan por la policía, sino que en todo caso se podrían captar en los hospitales a los que se llevan a las personas que o bien no han muerto o no se sabe si están muertas y mueren luego en el hospital, ¿no? Podemos hablar probablemente de un subregistro, pero bueno, podemos ver una tendencia histórica que parece que va al alza, aunque en los 2 últimos años hemos registrado menos. No sabemos si por un peor registro, porque sabemos que tenemos problemas a la hora de registrar, o porque efectivamente está cambiando la tendencia. No creo que se pueda hablar que haya habido políticas que pudieran haber revertido una tendencia. Una tendencia que además es coherente con el aumento mismo del parque móvil del país. O sea, si no se hace nada, ninguna intervención no debería revertir la tendencia cuando cada vez hay más vehículos, ¿no? No sé, o sea, sí, yo no conozco, quizás sí que hay algunas variables que puedan explicar. Yo en principio no las veo tan claras, ¿no?, como para una caída, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, 1.768 personas me parece que es un dato bastante terrible. No sé, ¿eso cuánto es al mes? Serían, si fuese a lo largo del año, ¿cuánto nos daría? Eso entre 12, ¿cuánto da? A ver, los matemáticos que hay por ahí. Imagínense ustedes que 100 personas, ¿no?, para poner un número, 100 personas todos los meses se mueren en un accidente de metro. ¿Cuánto tardamos en cerrar el metro y mandar a la gente a caminar? ¿No? Que pase ese todos los meses con los vehículos parece que no es un problema. No es un problema, ¿no? Estamos acostumbrados, hemos integrado la fatalidad, ¿no? Es una especie de destino que tenemos que pagar un tributo en vidas de nuestras personas, de nuestros familiares, nuestros amigos, y parece que nada podemos hacer. Bueno, yo creo que no podemos contemplar estos datos sin hacer algo. Estos datos más o menos de muertes están más o menos por al mismo nivel de muertes que provoca la violencia. Y fíjense la cantidad de titulares que va a la violencia, ¿no? Compara con, ¿no? Quiero decir, hay un problema también, yo entiendo aquí, de dar importancia, ¿no?, al dato, ¿no?, al número, de ver la tragedia detrás del número, si ustedes me permiten, ¿no? Vean que obviamente, esto ya se ha dicho, la composición es básicamente una cuestión de varones, está asociado también a una distribución de roles en la sociedad. El varón está hacia afuera de la casa, la mujer está hacia adentro de la casa y por tanto está más expuesto a ese tipo de accidentes. El varón es el que tiene los vehículos normalmente, es el que utiliza el vehículo de la casa cuando hay vehículo, prioritariamente, ¿no? Y eso por tanto le pone en más situaciones de riesgo y lo está pagando en vidas, ¿de acuerdo? El 85% son hombres. De los fallecidos, esto es el dato es calculado para el 2012 con datos preliminares, ¿de acuerdo? Fíjense ahí los fallecidos por edades, ¿dónde están las edades de fallecimiento? Estamos pagando un tributo en hombres jóvenes. Esto me recuerda como, no sé, los pueblos antiguos cuando sacrificaban a sus jóvenes, a sus dioses, ¿no? ¿Cuál es nuestro dios? El automóvil, ¿no? Porque parece que no hay problema por sacrificar a todos nuestros jóvenes a ese dios. Es ateísmo eso, no sé qué fue una forma de... En fin. Bueno, es evidente, en cuanto llegan a los 15 años, los jóvenes tienen acceso a algún tipo de vehículo y empieza la matanza, ¿no?
Y bueno, parece que a partir de los 30 parece que la cosa se reduce un poco, pero sigue habiendo un buen nivel, un alto nivel de gente que sigue muriendo en edades medias. Bueno, esto está mal. Esto es... No, esto es cómo mueren, ¿no? Fíjense que mueren, ya lo presentó el compañero, en un determinado horario. Mueren entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, básicamente. Es decir, que una política pública obviamente tendría que concentrar recursos en esos momentos para evitar muertes. O sea, si tú consigues llevar los 209 muertos que hay ahí entre las 6 y las 8, lo llevaras a 109 muertos que hay entre las 10 y las 12, ahorraríamos quizás 500 vidas. No sé si es suficiente para tomar una decisión. Esto es también por días de la semana. Vemos que el fin de semana es el momento de... Bueno, no solo el momento de la diversión, ¿no? Ya lo comentó el compañero. Finalmente, bueno, quiero comentarles otra cosa. Digamos, ¿cuál es el tipo de accidente en el que mueren las personas por accidente de tránsito? Fíjense que básicamente son choques, la más alta, atropellamientos. A mí lo de atropellamientos me resulta especialmente doloroso por el caso que les he comentado, pero además porque son gente que no va armada. Me lo explico. Yo creo que alguien que lleva un vehículo va armado. Tiene una máquina que puede matar. Un peatón no va armado. No lleva nada que pueda matar a nadie. Y sin embargo, son el segundo en número, los peatones son el segundo en número de víctimas. Son víctimas plenamente. Fíjense quién muere. Primero los motoristas, luego la gente atropellada y solo en tercer lugar la gente que va en automóvil. Este es el vehículo que cometió el atropello. Fíjense que no solo los automóviles atropellan y matan, sino que los motores atropellan y matan. O sea que no son solo víctimas, también son victimarios. Se dice mucho que, bueno, que el motorista es el principal, no, pero también son victimarios, también son matadores, ¿no? Bueno, ¿dónde muere la gente? Esta es la distribución por provincia, no sé si se ve dónde están ustedes, del número de muertes, ¿verdad? Realmente la distribución del número de muertes reproduce la distribución de la población. Muere más gente donde hay más gente. O sea, básicamente es así, ¿eh? O sea, no hay que buscar muchas causas. Donde hay más gente, muere más gente. Ahora bien, esta es la tasa. La tasa de muertes en accidentes por cada 10.000 habitantes. Y entonces ya es distinto. Por ejemplo, Santo Domingo y el Distrito Nacional están abajo del todo. Tienen la tasa más baja. No tiene la más alta, tiene la más baja. Santiago también está abajo del todo. La Romana está abajo del todo. ¿De acuerdo? O sea, en cuanto a tasa, y eso es el impacto relativo, no son las provincias, digamos, más desarrolladas o donde hay más riqueza o más pobladas, no donde hay más muertes. En términos relativos, donde hay más muertes serían en esas provincias intermedias que decía Adrián. No, lo comentabas tú, creo, ¿no? Lo comentaba Juan. La Vega, la Altagracia, Barahona, San Juan, son provincias que no son pequeñas, pero tampoco son la gran capital, la gran ciudad, ¿de acuerdo? Es ahí donde se está dando. Miren, en este gráfico pongo en relación el porcentaje de población en la zona urbana y la tasa de mortalidad. Las provincias de arriba son las que tienen más tasa de mortalidad. Y las de abajo son las que tienen menos tasa de mortalidad. Hay una relación entre el grado de urbanización y el tener menos muertes. Las zonas urbanas tienen menos muertes que las zonas rurales. En las zonas urbanas hay una tasa de mortalidad menor que en las zonas rurales. ¿De acuerdo? Esto es importante también. De la misma manera, cuanto más motores hay, cuanto más porcentaje de motores hay, más muertes hay. Hay una relación directa entre la densidad de motores y la mortalidad. Las provincias que tienen más motores, más muertes. En cambio, las provincias que tienen una densidad más alta de carros, menos muertes.
El carro, cuanto más densidad de carros hay, menos muertes. Eso es curioso. Es el motor, no son los automóviles en general. Es el motor el que está relacionado con la mortalidad. ¿De acuerdo? Sí, está. Bien. Fíjense, yo he cogido aquí 4 variables simplemente de un ejercicio que yo creo que habría que hacerlo con mucho más detalle, porque realmente nosotros en la Oficina Nacional de Estadística tenemos la misión de recopilar la data, pero no necesariamente hacer el análisis, ¿no? El análisis tienen que hacer los expertos de los diferentes sectores a partir de los datos que nosotros recopilamos. Pero fíjense, sabemos que la urbanización es un factor que favorece que no haya accidentes. Sabemos que la densidad de carros también es un factor que favorece que no haya accidentes. En cambio, la densidad de motores, sabemos que es lo contrario, favorece que sí los haya, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿sería pertinente que las instituciones de investigación, universidades, siguieran buscando variables que están determinando estas diferencias entre las provincias en la tasa de mortalidad? Porque esto nos puede permitir identificar cuáles son las causas fundamentales de esa mortalidad, ¿no? Obviamente yo me he limitado a unas variables muy generales. El compañero Adrián ha identificado causas muy concretas de procedimiento, incluso de tiempo de atención, etcétera, ¿no? Habría que investigar si las diferencias entre provincias también tienen que ver con diferencias en los servicios, por ejemplo, hospitalarios, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso se puede hacer mediante análisis matemáticos. Y no está de más que se impulse ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, concluyendo, creo que es necesario que se hagan estudios que investiguen diferentes hipótesis para explicar las diferencias entre las provincias. Por ejemplo, que se tomen en cuenta variables como la velocidad del tránsito. En una gran ciudad con mucho tránsito se tiene que ir necesariamente más despacio. Eso salva vidas. Te quejas del tapón, pero el tapón no mata, ¿no? Claro. La dispersión de la población. La dispersión de la población puede ser negativa para nuestros fines, en el sentido que puede favorecer el tráfico motorizado y, por tanto, no. La presencia misma policial. La presencia policial no es uniforme en todo el país. Puede tener, obviamente hay más concentración policial en la capital, por tanto eso puede también influir, ¿no? Bueno, el mismo estado de las carreteras. Bueno, todo esto se podría estudiar, ver cómo está influyendo cada variable, y yo invito a todos los investigadores a que lo hagan. Desde el punto de vista de la ONE, es importante que se creen bases de datos de calidad sobre los eventos de tránsito. También es importante que se cruce el dato de la información de la situación social, de pobreza, situación económica, situación de infraestructura con los datos de accidentalidad y ver qué sale, ver si estas cosas explican lo que está pasando. Y es extremadamente importante localizar lo más precisamente posible dónde está muriendo la gente, dónde se están produciendo los accidentes, porque nosotros estamos presentando datos por provincia, ¿verdad? Pero deberíamos presentar datos por municipio, deberíamos presentar datos por distrito, datos por barrio, por calle. Deberíamos poder localizar lo que se llaman en la terminología puntos negros, lugares donde sistemáticamente se están produciendo accidentes, lugares sobre los que hay que intervenir. Yo espero que todo lo que está haciendo el país con el tema del 911, que implica una identificación concreta de dónde se están produciendo los eventos, nos permita georreferenciar dónde están pasando las cosas y poder intervenir en esos sitios. La ONE está muy implicada en la cartografía para el 911 y estamos esperando los resultados de este trabajo para poder hacer análisis finos. Nosotros estamos muy comprometidos en mejorar la precisión del análisis. Pueden ustedes consultar todas las productos ONE vía online, no necesitan ir a la ONE a buscarlo. Ustedes pueden verlo en el apartado de publicaciones de la ONE. Ustedes tienen un anuario de muertes accidentales y violentas, un anuario de muertes accidentales y violentas desde el 2008, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí tienen información sobre muertes y accidentes de tránsito, sus causas, estas variables que yo les he presentado y otras. ¿De acuerdo? No se ve. Ah, vaya, bueno. Bueno, no te preocupes. Era mi final espectacular, que ustedes vieran que teníamos mucha información, pero se me ha caído. Además, tenemos un sistema de información estadístico territorial que recoge indicadores
de muchas cuestiones referidas a los municipios, entre otras el tema de accidentes de tránsito en los municipios. Finalmente también tenemos un blog donde publicamos algunos artículos diferentes referidos a temas variados, entre ellos el tema de accidentes de tránsito. Próximamente, este mismo año, vamos a publicar la base de datos de la policía que nosotros trabajamos, la vamos a publicar en línea, de manera que cualquier investigador pueda hacer sus propios cruces de variables. Ustedes solo tendrían que entrar en la página web de la ONE, no tendrían que descargar ningún programa allí, y allí ustedes mismos podrían hacer, en Redatam, tú lo conoces, Juan, pues en Redatam ustedes podrían hacer sus propios cruces de variables y hacer sus propios estudios. ¿De acuerdo? La ONE tiene el compromiso de poner a su disposición toda la información que produce sobre esto para que por fin podamos poner fin a esta lacra que tanto nos cuesta al país, y no solo en términos económicos. Gracias. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias. Y pasamos inmediatamente con el ingeniero Mario Holguín de la Fundarred, que nos viene a tratar sobre el tema de los costos económicos y el impacto que esto tiene a nivel social, el tema de los accidentes de tránsito. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y yo quisiera, a diferencia de mis antecesores, compartir con ustedes un manojo de informaciones, reflexiones que hemos redactado, que por ser tantas, pues me permito leerlas. Hay una comunicación, en primer lugar, que me llegó el 26 de febrero, muy recientemente, del señor Ricardo Sánchez. Es el oficial a cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, de las Naciones Unidas. Dice así, y con esto comienzo mi intervención, porque paso, y ojalá que puedan poner mucha atención en esta comunicación con lo que viene más adelante. Querido Mario, ha sido un gran gusto retomar el contacto. Espero que podamos colaborar juntos en este proyecto de Naciones Unidas. Tengo cierta pena respecto del tema de seguridad vial, pues siento que los viejos luchadores de este penoso asunto estamos menos en contacto y se ha perdido un poco aquel espíritu con el que llegamos a Moscú en 2010, después de 5 años de trabajo intenso. Saludos cordiales, Ricardo. Este correo me llenó de nostalgia porque conocimos a muchos organismos y técnicos responsables en más de 30 países que visitamos del 2005 al 2010, discutiendo y promoviendo el tema de seguridad vial para recomendarle a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas qué hacer en los próximos 10 a 20 años para disminuir los indicadores de siniestralidad en las vías públicas. La otra vez. Pero también esa nota que acabo de leer me llenó de pesadumbre, porque en la República Dominicana no hemos logrado el entendimiento del tema a casi 4 años de presentarse el proyecto a los organismos de las Naciones Unidas, pese a los grandes esfuerzos que hemos realizado en los más altos niveles del poder político de nuestro país y cuya aprobación promovimos con el nombre de el Decenio de Acción Mundial para la Seguridad Vial, un proyecto de vida, como en esencia le llamo, que logramos se consumara un grupo de técnicos al que se agregaron personalidades de liderazgo mundial con la voluntad de las autoridades supremas, de los organismos multilaterales, algunos gobiernos e instituciones sin fines de lucro con mucha incidencia internacional. La meta, producto de un esfuerzo colectivo, era que se emitiera mediante resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas 64255 de mayo de 2010 y dada a conocer justamente un año después. Sin embargo, no desmayamos a los fines de que la seguridad vial sea un acápite de interés en la agenda nacional de desarrollo y de los partidos políticos
en la República Dominicana. En este sentido, al Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas lo abordamos desde varios puntos de vista. Fundamentalmente en el aspecto de que las estadísticas no son para contar muertos y producir noticias mediáticas y sensacionalistas en los medios de comunicación, sino en cambio que con la instauración de un observatorio nacional de datos confiable, transparente, podamos sugerir las políticas de Estado más eficientes y eficaces, tomando en cuenta los diversos factores económicos que inciden o son afectados por la problemática, para salvar vidas con actuaciones integrales tendentes a mermar los factores de riesgo de forma simultánea. En este sentido, nos referimos a los costos que generan los siniestros en las vías de circulación y las inversiones para prevenirlos. No obstante ser esta una de las razones que justifica a que los gobiernos manifiesten preocupación por el problema, existen razones de carácter ético y moral, además de otras de índole social y emocional, que también conllevan a las familias a ser más pobres, por lo que abogamos a que la seguridad vial sea considerada entre los objetivos de desarrollo del milenio. Es un costo social muy elevado el que lleva a sus espaldas la República Dominicana en la actualidad. Si estimamos mínimo 3 familias afectadas de las involucradas en los eventos trágicos, que a fin de cuentas o en gran medida lo asume el Estado. La siguiente gráfica. Los indicadores serán siempre alarmantes mientras esté pensando en implementar mejoras en la seguridad viaria totalmente divorciadas de las iniciativas legislativas de educación, de los códigos laboral y procesal penal y de cualquier otra iniciativa asociada a la preservación de un medio ambiente saludable impactado negativamente por las emisiones de los gases de invernadero de los vehículos a motor. Y si no tenemos en cuenta que el desarrollo de la seguridad vial sostenible está en la información, está íntimamente vinculado con los avances de la tecnología, la información, la comunicación, la investigación, la innovación y el conocimiento. Además, sin el establecimiento de un eficiente sistema de gestión interinstitucional, todo intento siempre será un fracaso. Por otro lado, no solo son culpables los padres que por despreocupación o inconsciencia inducen a la muerte a cientos de menores de edad al año en siniestro de tránsito en la República Dominicana, y también de la pérdida de jóvenes que constituyen una real fuerza productiva al dejar el aliento en el asfalto. Para nosotros en Fundared, el origen del problema está en el Estado, por no implementar y hacer cumplir con voluntad política las leyes y las normativas de rigor, por no dedicar recursos económicos y humanos para crear plataformas estructurales, tecnológicas y jurídicas adecuadas, por no crear mecanismos capaces de generar proyectos como producto de la participación democrática y justa de todos los sectores activos de la sociedad. Ahí es donde ha residido la clave en España. La cantidad de siniestros viales que suceden en cada país tiene una relación especial con su desarrollo económico, así como afirmamos que la inseguridad vial, considerada sistémica y multifactorial, es un freno del desarrollo y el progreso económico. Asimismo, reiteramos, diciendo que la seguridad viaria, bien llevada, tenemos que verla como un fenómeno multisectorial integrador del Estado, con la sociedad y los gobiernos municipales, que deja dinero y da votos. La otra. En el ámbito global, se ha determinado que las naciones de bajos y medianos ingresos son más afectadas por las siniestralidades en las vías que en los países de altos ingresos. Por ejemplo, un estudio del 2005 de la CEPAL
comprobó que los llamados países desarrollados o altamente motorizados, teniendo cerca del 60% del campo vehicular en el mundo, registraban el 14% de las víctimas fatales en la circulación a nivel global. 8 años más tarde, la OMS revela que la situación varió cuando las muertes por violencia en las vías en los países de altos ingresos era de un 8% con un 47% del parque motorizado en el mundo. O sea, los países de altos ingresos de un 60% del campo vehicular bajaron a un 47% y las muertes de un 14 a un 8. Más los países de ingresos medios con 52% del campo vehicular a nivel global genera en la actualidad el 80% de las víctimas mortales al año, según la OMS. En esa misma investigación se dio a conocer las tasas de mortalidad en siniestralidad por cada 100.000 habitantes según nivel de ingreso. Países con ingresos bajos, 18.3. Países con ingresos medios, 20.1. Países con ingresos altos, 8.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras se reducen las muertes por siniestros viales en los denominados países desarrollados, se experimenta un crecimiento de esta variable en el resto del mundo, tal como lo señaló Adrián. Esa es la realidad. Y si bien influye el crecimiento de los usuarios de a pie y de las motocicletas, particularmente en la República Dominicana, este último medio de transporte constituye más del 50% del campo vehicular. Y entre las víctimas fatales a nivel nacional, los usuarios de motocicletas y los peatones representan el 84%. En definitiva, los resultados funestos son a causa de que las naciones de economía emergente no contemplan en un gran porcentaje una serie de temas sobre política de seguridad vial sostenibles y sustentables. República Dominicana no escapa de este señalamiento que venimos planteando desde hace más de 8 años, tal como lo dijera el amigo Ricardo Sánchez en alusión a su nota que leí al principio. Pero también nosotros hemos hecho alusión a los costos por siniestralidad vial en el país y tampoco se nos hace caso. Empero, nuestras observaciones en esta ocasión se circunscriben al trienio 2011-2013, ya que en un estudio de investigación que realizáramos en el 2010 hicimos algunas estimaciones de costos conservadoras y que posteriormente en otro estudio realizado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en septiembre del 2013 nos diera algún crédito. Nosotros hicimos nuestros cálculos de costo de las fatalidades y de los siniestros viales basado en la media de 1.75% del Producto Interno Bruto en aquella ocasión. El Consejo Nacional de la Seguridad Social alcanzó estimaciones de 2.21% del Producto Interno Bruto para ese mismo periodo, manteniendo el criterio de que todavía faltaban componentes importantes a analizarse que podrían alterar esta consideración hasta llegar a un 3%. Las experiencias en Fundared de otros países latinoamericanos arrojan resultados más deslumbrantes al alcanzar hasta el 4% del Producto Interior Bruto. La siguiente reflexión, en base a los 12.797 siniestros con traumatismos diversos en la red viaria nacional registrados en la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, partiendo de las estimaciones oficiales del Consejo Nacional de la Seguridad Social y del Producto Interno Bruto acumulado en ese mismo periodo 2011-2013, el costo de los siniestros viales para el Estado Dominicano ascendería entre 14 y 20 millones de pesos per cápita. Esto quiere decir que al día de hoy la República Dominicana deja de producir riqueza valorada en 17 millones de pesos promedio por cada accidente de tránsito con víctimas. Lo que significa, en otras palabras, que la República Dominicana ha tenido que disponer por ese concepto
en los últimos 3 años de un promedio de 4.822 millones de dólares, todavía siendo conservador. Esta cifra, que parece inverosímil, contempla varios factores y componentes que ni la población ni las autoridades dominicanas perciben de inmediato, siendo difíciles de asimilar. En Europa, por ejemplo, el costo de los accidentes de tránsito con víctimas asciende a 1.3 millones de euros cada uno, mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica es de $1 millón. Ahora bien, en estos países avanzados saben que por cada dólar que invierten en seguridad vial, dejan de gastar 25 en accidentes de tránsito. Entre los componentes para un estudio económico acabado, habría que considerar lo siguiente: los costos de los servicios operativos durante y después del siniestro, daños materiales, los daños al medio ambiente con un campo vehicular que ha ido en crecimiento y en envejecimiento, el tiempo de retraso causado por las tragedias en el tránsito, consumo de combustibles por demora, las víctimas de jóvenes que representan vidas productivas en horas hombre, que también han ido en aumento, las perturbaciones en el desenvolvimiento laboral de las empresas cada vez más afectadas por este fenómeno, los costos de las atenciones post-hospitalarias y judiciales, tanto en las víctimas como en sus familiares. Por esas razones, nos aferramos a la idea de que los costos de los accidentes y de las víctimas que estos causan pudieran acercarse a la fecha al 4% del Producto Interno Bruto de la nación, especialmente cuando las investigaciones se acerquen más a la realidad. En 17 años que tenemos en esto, todavía no nos hemos equivocado ninguna vez. Basado en estos análisis, podemos concluir diciendo que la República Dominicana, para cuando termine la década que transcurre, habría que gastar por concepto de accidente de tránsito con víctimas un promedio de 804.000 millones de pesos dominicanos, equivalente al costo hoy de 5 plantas termoeléctricas a carbón mineral de 385 megavatios. Algo que se ha contratado recientemente. Pues como soy también ingeniero electromecánico, con experiencia en construcciones de plantas, pues hago este tipo de comparación, y que es uno de los temas más críticos que tiene el país. La siguiente gráfica y la última. No quiero terminar sin antes mencionar 2 aspectos sumamente importantes. El primero es de orden económico. Ningún proyecto debe considerarse concluyente si no contempla los análisis costos-beneficios de la seguridad vial. Hay que decir que en la República Dominicana esto último es un tema pendiente. El segundo es de orden ético, que voy a describirlo con el siguiente ejercicio. Este gráfico que elaboramos dice lo siguiente, quiere decir lo siguiente: si la indiferencia persiste en los dominicanos de no ocuparnos del tema con seriedad, con una población en aumento y un campo vehicular también en franco crecimiento y deterioro, contaremos en los próximos 7 años unas 35.000 víctimas fatales, incluyendo las defunciones hasta los 30 días después del evento, que eso no se ha mencionado hasta el momento. Cuando Juan dice 5 muertes por día, está muy por debajo de la realidad. Son 11. Por lo anterior, en conclusión, en seguridad vial tendríamos en República Dominicana una década perdida, porque le llamamos el decenio de acción mundial para la seguridad vial
del 2011 al 2020 y tenemos 3 años que han pasado sin que se haga nada. De manera que nos quedan del 2014 al 2007. Así, por lo contrario, trabajamos por implantar la seguridad vial sostenible. Se salvarían alrededor de 18,000 vidas, que es hacia lo que deberíamos aspirar los dominicanos. Muchas gracias.